Hola chicos, estamos en la primera clase del preencuentro. Son 4 lecciones, como ustedes sabrán. Resulta que así es el libro, con las 4 lecciones de preencuentro. Si ustedes no tienen el libro, les podemos hacer llegar las hojitas, y si no, le dicen a su líder que ustedes quieren un libro así. Tenemos en la iglesia y se lo hacemos llegar. Hoy es lección 1. Y hay varias cositas que vamos a estar viendo juntos, cosas que quizás son difíciles de entender, pero con mis palabras se lo voy a tratar de explicar. Vamos a hablar de 4 leyes espirituales. En todo en el mundo hay leyes de la naturaleza. Por ejemplo, si yo me arranco un pelo en este momento y lo dejo caer, va a caer hasta el piso. Esa es la ley de la gravedad, es una ley de la naturaleza. También hay leyes de tránsito, hay leyes que tiene cada país, hay reglas y cosas a lo cual nosotros tenemos que obedecer. Cuando rompemos las reglas o rompemos las leyes, nos puede ir feo. Por ejemplo, un semáforo. Todos ustedes estoy seguro que no tienen licencia, pero nosotros sabemos que la luz roja en un semáforo significa parar, ¿verdad? Y si no le hago caso al semáforo, ¿qué puede suceder? Un accidente puede tener consecuencias graves. Ahora quiero hablar de 4 leyes espirituales. ¿Y por qué es necesario entender esas leyes? Porque chicos, en el mundo hay mucha confusión en cuanto a esas leyes. Al inicio de esa lección hay unas preguntas y habla si todo el mundo es hijo de Dios. Y la verdad es que no todo el mundo es hijo de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Para ser hijo de Dios, uno tiene que haber creído en su corazón y tiene que confesar con su boca que Jesús es el Señor. Hay muchas personas que creen todas las religiones son iguales. Todos los caminos llegan a Dios. Tú crees de tu manera, yo de mi manera, pero eso es una mentira. Y por eso es importante conocer las 4 leyes. Porque si nosotros no conocemos las 4 leyes, igual con las otras leyes de naturaleza o las leyes de tránsito, si nosotros no conocemos esas leyes, nos puede ir feo, ¿verdad? Entonces voy a comenzar con ley número 1. Ese es el más bonito. La ley número 1 dice, Dios me ama, Dios me ama. La Biblia dice que nada nos separa del amor de Dios. Nosotros somos creación de Dios, pero por encima de eso, Él nos ama. Nos crió para tener relación con Él. Y ni demonios, ni circunstancias, nada nos puede separar del amor de Dios. ¿Por qué tenemos que entender esta ley? Porque mucha gente no lo cree. Cuando uno dice, Dios te ama, seguro. Yo no siento el amor de Dios. Las cosas son difíciles y siento que Dios no me ama. Pero esa es una ley que tenemos que entender. Es como ver la luz roja del semáforo y yo le hago caso. Yo entiendo que Dios me ama y no solo eso, Él tiene un plan para mi vida. Él quiere el bien para mí. La Biblia dice que los pensamientos que Él tiene para mí son pensamientos de bien y no de mal. Entonces puede ser que nuestras circunstancias no sean de lo más adecuadas, pero Dios me ama y yo tengo que entender esa primera ley. Quiero comenzar poco a poco a contarles una historia que voy a sacar aquí de mi caja de los secretos. Y para esa historia apenas voy a usar unos cuadritos. Bueno, Dios es espíritu, ¿verdad? Y no lo conocemos como su forma, es un espíritu. Entonces vamos a imaginarnos que este cuadrito rojo que yo pongo aquí, que este es Dios. Y la Biblia dice que en el principio solo estaba Dios. Dios no tiene ni principio ni final. Dios siempre existió. Dios no nació en algún momento X. Dios siempre existió. Y Él comenzó a crear el cielo y la tierra. Y todo lo que nosotros podemos contemplar, tocar y ver aquí en la tierra, Él lo comenzó a hacer. Y después de cada cosa que Él creó, Él dijo, qué bueno está. Dios mismo estaba viendo su creación y dijo, qué carga, me encanta todo lo que estoy haciendo. Pero le faltó lo máximo, le faltó el ser humano. Vea que aquí está el ser humano. Y la Biblia dice que Él hizo al ser humano a su imagen y a su semejanza. Y resulta que Dios y el hombre eran amigos.
Todos los días se hablaban. Dice que Dios mismo llevaba a Adán para que conociera los elefantes y le dejaba que Adán los pudiera poner nombre. Entonces eran amigos. Eso fue el principio de la creación y Dios amaba al ser humano. Realmente lo había hecho casi igual a él para que pudieran tener una amistad. De eso es la ley número 1. Dios me ama y tiene un plan para mi vida. Pero la ley número 2, y voy aquí en el libro, la ley número 2 dice, y eso es una ley muy fea, el hombre es pecador y está separado de Dios. La Biblia dice en Romanos 3:23 que todo el mundo, eso quiere decir tú, yo, todos hemos pecado y estamos separados de Dios. El pecado en nosotros no nos permite tener una relación con Dios. Entonces voy otra vez aquí a mis cuadritos, ¿verdad? Habíamos dicho aquí está Dios, aquí está el ser humano. Pero también ahí en el Edén, aparte de todo lo bello que Dios había creado, también estaba el diablo. Y el diablo, desde que Dios comenzó a crear todas las cosas y Dios mismo le dijo, está súper todo esto, él odiaba la creación de Dios, odiaba al ser humano y él quería ver de alguna forma cómo separar los dos. Él no podía hacer pecar a Dios porque Dios no peca, Dios es perfecto. Entonces, ¿qué hizo? Él hizo un engaño al ser humano y logró separar el ser humano y ahora el pecado era una gran barrera entre Dios y el ser humano. Y eso entristeció tanto a Dios. Y la Biblia nos cuenta durante miles de años, Dios quería relación con el ser humano, pero no podía porque el pecado le estorbaba. Dios es un Dios santo y puro y Él no podía obviar ese pecado. Y el ser humano hubiera querido tener una relación con Dios, pero no podía porque el pecado estaba de por medio. Habían sido separados por el pecado y esa es ley número 2. Entonces, ¿cómo hacemos realmente para anular ese pecado que nos separa de Dios? Pues ahí viene ley número 3. Y chicos, ustedes necesitan leer todo esto en su libro y llenar las preguntas, ¿verdad? Que viene ahí. Entonces viene ley número 3 y dice, Jesucristo es el único fuente o la única fuente de salvación. Jesucristo es el único por medio de quien tenemos nosotros salvación. Hay muchas personas que dicen, como dije al inicio, hay muchos caminos que llegan a Dios. Usted cree en su manera, yo creo a mi manera, todos somos hijos de Dios. No es así. Porque Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces resulta que cuando llegó la separación desde el Edén, Dios estaba sumamente entristecido porque había hecho la creación, había hecho al ser humano para tener relación y amistad con Él. Entonces Él desde ahí hizo un plan. Él ya vio que Él no podía hacer planes con el ser humano. El ser humano rompe planes, rompe promesas, no cumple. A veces cuando tienen mucha necesidad dicen, Dios, auxilio, ayúdame. Pero al final no cumplen. Cada pacto que Él hacía con el ser humano al final era roto. El ser humano era incapaz de cumplir el pacto. Y no hay nada que podía realmente quitar el pecado de entre medio. Si nosotros miramos en el Antiguo Testamento, la gente hacía sacrificios de animales para poder ser limpios de su pecado. Que cuando ellos sacrificaban un animal, su pecado era perdonado, pero eso solo era temporal porque al final volvían a pecar y volvían a estar así con Dios. Entonces, cada año llegaban al templo y otra vez hacían sacrificios y una y otra y otra y otra vez y nunca entraron en una relación de amistad con Dios. Dios nunca recuperó la amistad con el ser humano como Él había tenido en el inicio con Adán. Entonces resulta que Jesucristo, por eso vino Jesús. Él no vino solo para hacer unos milagros, no, Él vino a rescatarnos, Él vino a arrebatarnos del diablo, del mundo, del pecado, del sufrimiento. Entonces, Dios lo único que Él podía hacer
para borrar esa barrera es mandar a Jesucristo. Y Jesucristo, cuando murió en la cruz, Él vertió su sangre, dice la Biblia. Y así como ellos hacían sacrificios de animales muchas veces, y solo era bueno para borrar temporalmente, la sangre de Cristo borra para siempre realmente el pecado entre nosotros y el ser humano. Por medio de la cruz de Jesús, solo la sangre de Jesucristo pudo borrar y quitar de nuestro medio esa separación del pecado que hay entre Dios y el ser humano. Es Jesucristo que nos reconcilia con Dios. Es Jesucristo el puente para que nosotros podamos llegar a Dios. Ningún otro ser humano lo pudo hacer por sí solo, ni a través de sacrificios, ni a través de promesas, solamente por medio de Jesucristo. Ahora bien, Jesucristo es la única fuente de salvación. No es otro Dios, no es otro ser humano, no es un santo, es solamente Jesucristo. Pero ahora bien viene la cuarta ley, chicos, que es necesario tener a Jesús en nuestro corazón. Muchos de nosotros hemos escuchado de Jesucristo y sabemos que Él murió en la cruz y resucitó, pero eso no quiere decir que a conciencia y con seriedad hemos hecho una oración para recibir a Jesús en nuestro corazón. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer, porque a menos que tú tengas a Jesús en tu corazón, tú no eres salvo. Como dije al principio, uno necesita creer en su corazón y confesar con su boca que Jesucristo es el Señor, es el Hijo de Dios, murió en la cruz y tienes que pedir perdón por tus pecados por medio de la sangre de Cristo Jesús. Entonces, esa es la cuarta ley. Es necesario tener a Jesús en tu corazón. Si tú no has hecho esta oración o no te recuerdas cuándo hiciste esta oración, esa es tu oportunidad hoy para que te entregues a Jesucristo. Porque uno puede conocer todas las leyes, pero sin el último no llegas. Es algo que solo sabes, que conoces, que has escuchado, pero necesitas recibir a Jesús en tu corazón. Voy a hacer un rápido repaso. Y otra cosita que voy a sacar aquí de mi caja de secretos. Ley número 1. ¿Se recuerdan lo que es ley número 1? Dios me ama y tiene un plan para mi vida. Ley número 2 era bien feo. He pecado. Y cuando peco contra Dios y me separa de Dios. He pecado. Y dice la Biblia que el que peca es digno de la muerte. Realmente lo que hizo Jesús en la cruz nos correspondía a nosotros, pero Él tomó nuestro lugar. Ley número 3, ya voy aprendiendo. Jesucristo es la única fuente de salvación, es el único camino, es el único que me puede dar la vida, pero solo con saberlo no es suficiente. Viene ley número 4, es necesario creer en Jesús, es necesario entregar mi vida a Jesús. Y como nosotros vimos en este dibujo, Jesús borra nuestro pecado. Ahora bien, voy a sacar una última cosita de mi caja de los secretos para ilustrarles cómo Jesús nos perdona. Porque el ser humano también a veces perdona, pero como dice la gente, uno perdona pero no olvida. Y resulta que Jesús sí perdona y olvida y jamás te lo va a volver a sacar en cara, ni jamás se va a recordar porque Él lo borra del todo. Entonces voy a sacar una cosita aquí de mi cajita de los secretos. Este papelito dice pecado, un papelito todo sucio y feo y desagradable. ¿Y qué hace Jesús con nuestro pecado? ¿Cómo es que Él es capaz de no tener más memoria de nuestro pecado? Es porque Él lo borra por completo. Dice que Él lo tira hasta el fondo del mar. Y nadie ha podido encontrar el fondo del mar, es demasiado profundo. Entonces Él lo elimina, como vamos a hacer con este papelito, que ni cenizas van a quedar, ustedes van a ver. Vaya que aquí no hay viento porque no quiero encender mi pelo. Ahí está.
Jesús borra nuestro pecado. Y quiero decirles, chicos, si todavía no han recibido a Jesús en su corazón, ora con tu líder en este momento. O ora tú a solos y recibe a Jesús en tu corazón y confiésalo con tu boca, porque de hoy en adelante vas a ser hijo de Dios. Y acuérdate de las 4 leyes espirituales. Y en tu libro viene cada ley con un versículo. Tienes que aprenderlo de memoria. Y así lo sabes, con seguridad, que estamos hablando de la palabra de Dios y las leyes que Él nos ha dejado. Con eso terminamos la lección 1. Tu líder va a seguir contigo para que puedan hacer el taller y cualquier pregunta que ustedes tienen se lo pueden dirigir a él.